para, para ser juez de Israel y madre en Israel, que practicaba la sumisión de la mujer al varón a fin de guardar lo ordenado por Dios y llevar a todo Israel a un orden apropiado bajo el reinado de Dios y su autoridad como cabeza. O sea que el Señor levanta a una mujer, a Débora, en este sentido, porque dice que en el libro de Jueces se muestra que Israel había ofendido a Dios. O sea que nosotros hemos leído pues de que en muchas ocasiones Dios había sido ofendido, olvidado por el pueblo de Israel. Seguía siendo un pueblo así pues rebelde, por decirlo, y había al rechazarlo como su rey. O sea que aquí dice que es una gran maldad, un gran mal a los ojos de Dios. Y si lo rechazamos como nuestro rey, nuestro señor, nuestra cabeza y nuestro marido, dice. O sea que el Señor es un Dios celoso. Él siempre ve que nosotros le reconozcamos por lo que Él es. Él únicamente pide a eso. Él nos da todo, pero lo que Él quiere es que nosotros le reconozcamos, que nosotros estemos conscientes y digamos, siendo manifiesto de que Él es nuestro Dios, es nuestro Rey. O sea que debemos de experimentar y disfrutar a Cristo en una forma continua, como nuestro Rey. Él es el que nos rige, Él es nuestro Señor, a Él le obedecemos, Él es nuestra cabeza, por Él estamos, somos el cuerpo. Y entonces que Él pueda ser nuestra bendición, para que Él nos bendiga, para hacer de nosotros, dice, un canal de bendición para los santos y a todas las iglesias. O sea que el Señor es lo que espera, que seamos canales genuinos, verdaderos, entregados y llenos de Él. Para eso Él nos ha instituido como iglesia, como cuerpo, para que nosotros corporativamente le podamos, digamos, servir a Él. Y el servicio de Él es únicamente darlo a conocer, que nosotros conozcan, que sepan que este es nuestro Dios eterno, nuestro Dios de salvación, nuestro Dios que ha venido a nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, aquí habla como hijo de David, hijo de Abraham, como porque dice que los israelitas fueron rebeldes. Como ellos fueron rebeldes, nosotros tenemos que tener conciencia de esto y necesitamos que si nosotros somos rebeldes, nos tenemos que arrepentir y recibir a Cristo como el hijo de David. Es lo que dijo el ciego cuando el Señor pasó y le dijo, hijo de David, hijo de David, y le callaba. Pero él en su fe, en la divinidad que sabía que iba ahí, aunque era ciego, pero tenía una vista espiritual, no hay duda, pues. Entonces él físicamente era ciego, pero espiritualmente había visto al hijo de David. Y este hijo de David vino aquí y le dio sanidad a sus ojos, o sea que le devolvió la vista. Entonces, este es nuestro rey soberano, este es nuestro rey que él rige sobre nosotros y sobre todos nosotros en este reino de Dios. O sea que si tenemos a Cristo como el hijo de David, aquel que es más que Salomón, también lo tendremos como hijo de Abraham. Pero como hijo de Abraham es en la parte humana. Él llegó como hijo de Abraham a la cruz, el verdadero Isaac. O sea que esto significa que cuando más tomamos a Cristo como nuestro rey, el hijo de David, más estamos bajo su gobierno. Y eso es lo que él necesita, que estemos bajo su gobierno, bajo su autoridad. Hay un libro que se llama, yo lo leí como autoridad espiritual, no tiene otro nombre en el recodo, autoridad y sumisión. Él habla totalmente de que debemos estar bajo la autoridad. Y es un libro bien hermoso porque nos muestra que toda rebelión es satánica. O sea que tenemos que estar bajo su autoridad, es estar bajo él. O sea que aquí no es rebelión, sino que somos sumisos a la palabra de él. Entonces, ¿qué? Le disfrutamos a él como nuestra bendición, o sea, como el hijo de Abraham, porque Abraham dijo que iban a ser todos sus hijos benditos. Él le dijo, Jehová le dijo a Abraham que iba a tener una generación que el fruto se iba a ser bendecido, o sea, Isaac. Esta es la bendición de Dios que ha venido a nosotros como procesado y consumado y como un espíritu todo inclusivo.
Este es el Dios procesado que sufrió todos los procesos humanos hasta que el Señor le dio la potestad sobre todos. Y esa potestad ha llegado a nosotros a través del Señor Jesucristo. Somos afortunados, hermanos, de que estemos en primer lugar, en este ministerio que nos enseña mucho, nos enseña toda la verdad. Y por otro lado, principalmente, porque somos los elegidos de Dios. Somos elegidos para que nosotros crezcamos en vida y crezcamos para que nosotros podamos disfrutarlo. Y como decía al principio, seamos los canales. Y solo voy a leer una porcioncita aquí en lo que es la semana 8, que es relacionado con Gedeón. O sea que la semana 8 ya toca otro tema, ya no es Débora, sino que es Gedeón. Dice que el significado intrínseco de Gedeón como valiente guerrero de Dios. Y esto es que Gedeón fue levantado por Dios como su valiente guerrero, dice, y que fue enviado por Dios para salvar a Israel. O sea que como siempre vemos que Israel estaba siempre en problemas, pero necesitaba a alguien que le ayudara. Y Dios nunca ha olvidado, ni olvidará a Israel, porque eso es el pueblo elegido de Dios. Ahí sí que, aunque él lo deje que le pase, cuando ese pueblo se arrepiente, yo llego otra vez, nunca lo olvida, ni lo olvidará, porque es la promesa de él, la promesa de Abraham, de Isaac. O sea que esta, estaban oprimidos por los madianitas. Y dice que es el éxito que tuvo Gedeón. ¿Qué es lo que pasó con Gedeón? Que escuchó cuidadosamente la palabra de Dios. Y estas son cuatro aseveraciones que tiene esta lección. En primer lugar, dice que Gedeón escuchó cuidadosamente la palabra de Dios. Por otro lado, Gedeón obedeció la palabra de Dios y actuó de conformidad con ella. Otro es que Gedeón derribó el altar de Baal. O sea, y al derribar el altar de Baal y el altar de Acera que pertenecían a su padre, Gedeón sacrificó su relación con su padre. O sea que él no le importó, porque él obedecía a Dios. Y esta es la parte importante, pues no obedecía al hombre, sino que obedecía a Dios. Y entonces, con estos cuatro factores, Gedeón recibe ¿qué? Una recompensa. O sea que el espíritu económico, dice, vino sobre él. Y entonces, que se volvió poderoso. Y con apenas 300 hombres, derrotó a 2 príncipes y 2 reyes, que tenían un pueblo en grande multitud, como un enjambre de langosta, dice, y camellos innumerables. Pero Gedeón es el cuadro de un hombre que vive en unión con Dios, un Dios hombre es el Gedeón, y cumple ¿qué? La palabra de Dios al llevar a cabo su economía. O sea que esta selección de vencedores se ve en la selección que Dios hizo de Gedeón. Y estos 300 hombres, ¿qué sucede? Que combaten junto con él para derrotar a los madianitas. O sea que Gedeón es un ejemplo de obediencia a Dios. Con pocos hombres, él derrota. ¿Pero por qué? Porque Dios está con él. Dios lo ha protegido, como siempre protegió a Israel, como le dio el poder a Josué, como le dio el poder también a Salomón, la sabiduría que le da a Salomón, y se la da a Gedeón. O sea que es una persona que Dios la estima, la cuida y la guarda. Y lo que nosotros debemos de pedir de que el Señor nos guarde, nos cuide y nos dé sabiduría también para poder estar en esta vida de iglesia. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por el mensaje 6. Nos compartía el hermano de que experimentar la Trinidad Divina se realiza completamente en nuestro espíritu mezclado. También nos compartía de que bautizar a los creyentes en el Dios triuno equivale a sumergirlos en todo lo que el Dios triuno es. En cuanto a la semana 7, el día 1 nos principia hablando de que necesitamos tomar
experimentar y disfrutar continuamente a nuestro Señor. A nuestro Señor como nuestro marido y nuestra cabeza, para que nosotros podamos ser un canal de bendición para las demás localidades y para los santos. Amén. Amén, hermanos, alabado sea el Señor. Esta semana hemos podido disfrutar de la palabra del Señor, y en la semana anterior veíamos cómo es que en Israel se levantó una mujer llamada Débora, pero se levantó porque pues no habían hombres que cumplieran con el propósito de Dios. O sea, no es que esto sea como una tendencia o algo tan normal, pero Dios necesitaba hacer algo, entonces utilizó a una mujer, ¿verdad? Que por supuesto era una mujer que amaba al Señor y que vivía bajo su misión. Inclusive cuando Débora pues reúne al ejército, ella tiene una cobertura ahí con un grupo de varones, ¿verdad? Y específicamente con un varón. Entonces, uno de los principios que nos muestra ahí es que definitivamente pues la mujer debe de estar bajo una sumisión y debe de estar sujeta al varón. Pero es bien importante considerar que el orden correcto es que Cristo sea la cabeza del varón y que el varón sea la cabeza de la mujer, y por supuesto Dios es la cabeza de Cristo. Entonces nosotros a veces como hombres nos gusta mucho enfatizar el asunto de que la mujer debe de estar bajo sumisión, pero en realidad hay un punto bien importante, y es que el varón debe de estar bajo Cristo como su cabeza. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender. Primero como, digamos, individualmente, ¿verdad? Yo tengo que aprender a que Cristo es mi cabeza. Yo no puedo venir y simplemente imponer algo en mi casa, pero Cristo no es mi cabeza, ¿verdad? Porque muchos solo consideran el papel de la mujer, pero no se dan cuenta que el varón no puede gobernar si no tiene a Cristo como su cabeza. Entonces, esto es bien significativo. No podemos hacer nada sin el Señor. No podemos hacer nada si no tenemos la cobertura del Señor y Cristo no es nuestra cabeza. Entonces, la iglesia hoy en la figura es como la mujer, quien debe de estar en total disposición para Cristo, y Cristo debe ser su cabeza. Y también nos mostraba la figura del marido y de la mujer. Nosotros hoy a ojos del Señor somos una mujer colectiva, y Él es nuestro marido, y debemos nosotros vivir con tal vida matrimonial. Debemos hoy vivir tal vida de sumisión. Nosotros vivimos a veces una vida tan suelta, una vida donde nosotros decidimos, hacemos, vamos, pero ignoramos completamente la vida matrimonial, ¿verdad? Que es este Cristo como nuestra cabeza. Luego, esta semana nos habla acerca de un hombre llamado Gedeón, y este hombre vivió como un Dios hombre. Hubieron varios sucesos que pasaron ahí, pero algo que me llenó es que este varón estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le decía que él hiciera, ¿verdad? A pesar de que, digamos, él pidió algunas pruebas para saber si era Dios el que lo estaba guiando, pero él siguió las instrucciones del Señor. Y una de las cosas que me impresionaba es que nosotros debemos de ser cristianos que no sean pasivos, sino que necesitamos ser cristianos que sean activos. Escuchamos muchas palabras, escuchamos mucho de la palabra del Señor durante la semana, en los libros, en el ministerio, en las reuniones, pero poco de lo que nosotros escuchamos, nosotros lo hacemos. Ahora, pareciera ser que hay una controversia, ¿verdad? O hacemos o no hacemos, ¿verdad? Porque algunas veces nos han dicho que no hagamos nada, pero en realidad lo que debemos de hacer, si se pudiera hablar de esa forma, es que nosotros debemos de someternos a Cristo como nuestra cabeza y que Él nos diga qué es lo que debemos de hacer, pero debemos de tomar acciones, nuestro corazón debe tomar resoluciones, debemos de tomar horarios, debemos de participar de este Cristo de una manera disciplinada. Yo recordaba que muchas de las cosas que a nosotros nos faltan es disciplina. Nosotros pues a veces estamos muy contentos y participamos en la lectura, y hay días que no queremos participar de la lectura,
o a veces estamos muy fervientes y queremos hacer esto y lo otro. Sin embargo, a veces nuestro corazón desfallece y nos desanimamos y ya no participamos de igual manera. Entonces, una de las cosas que este hombre hizo es que este hombre actuó conforme al corazón del Señor. Es decir, que él llegó a conocer a Dios y como él conocía a Dios, entonces él actuó según lo que Dios era y según lo que Dios le dijo. Entonces, una de las señales que nos mostraba el hermano es que aquellos que conocen a Dios hacen algo, ¿verdad? No se quedan sin hacer algo. Por supuesto, esto es en el Señor, dentro del Señor y en la esfera del Señor. No es algo por nosotros mismos, pero aquellas personas que conocen al Señor toman acción de las cosas y hacen algo. Me impresionaba mucho esto, porque el hermano hablaba de que, por ejemplo, ponía un ejemplo en el mensaje que estaba dando, decía que cuando en los primeros años que él venía a la vida de la iglesia, él experimentó que lo invitaban a él a comer, pero luego el Señor le mostraba que él ya había crecido, que ya no era un bebé, entonces que a él le tocaba invitar a los hermanos a comer a sus casas. Fíjense que nosotros normalmente no hacemos esto, ¿verdad? Y peor ahorita en la pandemia, ¿verdad? Pero el hermano nos mostraba esto porque definitivamente nosotros somos muy pasivos. Nosotros no hacemos lo que el Señor nos está indicando. Y recordaba un versículo en la Biblia que no recuerdo dónde está, pero dice el versículo que bienaventurado aquel hombre o aquel varón que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo lo que él le mandó a hacer. En realidad, el Señor hoy nos está dando muchas indicaciones y debemos de vivir una vida del Dios hombres, desprendidos totalmente de la carne y viviendo en sumisión bajo la mano de Dios. Entonces, hoy, hermanos, es hora de tomar una acción, ¿verdad? Porque pasamos los años y pareciera ser como que no escuchamos la voz del Señor. Uno de los puntos hablaba acerca de escuchar la voz del Señor, de tener oídos circuncidados, que a veces no escuchamos claramente lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Y actuamos como que no tuviéramos claridad en cuanto a lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la palabra que el Señor nos está dando hoy en día? Inclusive hoy domingo, ¿qué nos está diciendo Él? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Verdad? Entonces, debemos de hoy de actuar como hermanos y hermanas responsables de escuchar la voz del Señor y hacer lo que Él nos diga, ¿verdad? Entonces, el Señor no se va a valer de nuestras fuerzas, Él se vale de su fuerza, ¿verdad? Porque cuando vemos en el relato, el Señor al final con 300 hombres derrotó a los madianitas, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay nada de lo que nosotros somos ni tengamos, nuestro yo no aquí nos sirve, ¿verdad? Sino que solamente negar la vida del alma, pero tenemos que tener la disposición para hacer lo que el Señor nos diga. Inclusive el hermano hablaba acerca de amar la ley. ¿Cuántos de nosotros amamos la ley del Señor? ¿Verdad? O somos rebeldes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo escuchaba los salmos de David y en muchos salmos, sobre todo en el Salmo 119, que es muy largo, que hablan, bueno, hay varios autores ahí, no es precisamente de David, pero digamos, habla acerca de amar la verdad, amar la justicia, amar la palabra del Señor y amar los mandamientos del Señor, pero hacer los mandamientos del Señor. Eso quiere decir que nosotros hoy no solamente debemos de saberlos, sino que debemos de actuar en conformidad con el corazón de Dios. Hermanos, el Señor nos está llamando, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos los gedeones de hoy en día y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dispuesto para que peleemos esta batalla, ¿verdad? Ninguno puede decir, oh, yo no puedo porque soy el peorcito o es que yo no tengo fuerza. Realmente el Señor es nuestra fuerza para combatir en este siglo tan malo y perverso. Hay una de las cosas que me impresionó que Gedeón hizo, porque él debía hacer algo. O sea, él escuchó la voz del Señor e inmediatamente él vino y tomó los ídolos de su padre y vino y los destruyó. Eso es una palabra bien fuerte, porque nosotros a veces queremos todavía mantener vínculos malignos, inclusive dentro de nuestras mismas familias. Y este varón fue él fue muy valiente y él cortó todo vínculo. Y prácticamente al hacer esto, él rompió el vínculo con su papá y rompió el vínculo con la sociedad en la que estaba. Nosotros a veces todavía nos afecta, ¿verdad? Ah, es que ¿qué va a pasar si ya no tengo amigos? ¿O qué va a pasar si la sociedad, cómo me va a ver la sociedad si yo me consagro? ¿Verdad? Pero realmente este hombre fue muy valiente, fue un Dios hombre en la tierra, el cual no le importó y estos ídolos eran ídolos terribles. Había ahí un ídolo que inclusive dice que estaban inmiscuidos niños en esa idolatría, ¿verdad? Hasta tal punto que era aborrecible lo que hacían con los niños. Entonces eran ídolos buenos, de Satanás, del mundo, pero Gedeón vino y cortó toda raíz.
Imagínense ustedes, yo no creo que Gedeón no haya amado a su papá, ¿verdad? Porque venía de una generación donde pues había ahí un vínculo muy fuerte, pero él no le importó esto con tal de amar al Señor y de obedecer al Señor. ¿Cuántos vínculos, cuántos demonios, cuántas cosas malignas hay que en nuestras familias deben de ser desechadas totalmente, ¿verdad? Con tal de agradar al Señor y de seguir los pasos del Señor. Hermanos, debemos de romper todo vínculo con la sociedad que vaya en contra de lo que Dios es y todo lo que Dios manifiesta, ¿verdad? Y toda la expresión de Dios por amor al Señor. Entonces, alabado sea el Señor. Hoy el Señor está buscando vencedores, hermanos. El Señor anhela a sus vencedores. El Señor está esperando hoy que muchos de nosotros nos volvamos como Gedeón, ¿verdad? Hombres que combatan por el bien de Él. Y también, ya por último, una de las lecciones que aprendieron los 300, ¿verdad? Porque primero, no me recuerdo cuántos miles habían, no sé si habían como 20,000 que iban para la guerra, luego se quedaron un poco menos, ahorita no recuerdo bien los datos, pero por último el Señor le dijo, el que beba, le dice, y lleve su mano hacia la boca, entonces a él lo vas a escoger, el que tome agua el que agarre, digamos, con su mano el agua hacia la boca, entonces él va a ser uno de los escogidos. Entonces el hermano nos dice que realmente eso tiene que ver con el negar del yo, ¿verdad? Con el sacrificio que cada uno debe de hacer. El sacrificio es levantarnos temprano. El sacrificio es dejar de ver un poco de televisión. El sacrificio es dejar un poco a la familia. El sacrificio es a las 6 de la tarde, pues dejar el programa que vemos y estar en la reunión. El sacrificio tiene que ver con tener un tiempo con el Señor en la palabra y en el ministerio. Entonces, estos hombres, estos 300, estaban dispuestos para sacrificarse por el Señor, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor anhela encontrar hermanos y hermanas que puedan sacrificarse y consagrar sus vidas para el Señor. Amén. Me impresionó mucho saber la importancia que tiene el alma. Muchas veces ponemos al alma como algo terrible, ¿verdad? Porque es lo que nosotros lo vemos y como nosotros lo utilizamos. Es que nos distraemos mucho, es que tenemos tantos pensamientos y cosas impuras, ¿verdad? Pero el alma realmente es algo glorioso, algo que si nosotros lo usáramos como debería, es una herramienta maravillosa, porque el espíritu es capaz de contener al Señor y eso es maravilloso. Es el lugar en donde el Señor habita, pero el alma es aquella que es capaz de comprender a este Dios maravilloso. Es como a veces tendemos a creer que el espíritu es algo que es a veces inalcanzable para nosotros, que no lo podemos, o sea, es algo es que el espíritu es algo celestial, ¿verdad? Pero el espíritu puede ser una realidad en nosotros por medio del alma. Si nuestra alma viviera una vida en el espíritu, nosotros viviríamos una vida en el espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces sabemos que el Señor está en el espíritu y decimos, sí, es que hay que ejercitar el espíritu, hay que ejercitar el espíritu. Pero ¿cómo ejercitamos el espíritu si no sabemos qué es el espíritu o dónde está el espíritu o cómo ejercitar este espíritu? Pero la única manera es, hay un versículo que es clave en la Biblia que dice, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Y esto quiere decir, por mucho tiempo yo pensé que el espíritu era la clave de esto porque había que ponernos en el espíritu, ¿verdad? Pero no, incluso el centro de este versículo y la realidad de este versículo es que la parte fundamental para que nosotros podamos ganar del Señor es nuestra alma. Por eso dice, porque la mente puesta en el espíritu es vida y la mente puesta en la carne es muerte. Pero esto qué quiere decir, que el centro de esto es la mente, el alma. Si nosotros mantenemos nuestra alma en nuestra carne, en nuestro yo pecaminoso, el alma se vuelve algo pecaminoso y se vuelve lo que nosotros vivimos como la realidad. Y es lo que decía, va a decir, es que el alma es terrible, que no sé qué. Pero la realidad es que nosotros somos los que somos así, no el alma. El alma es algo que fue hecho para conocer al Señor. Y hay un versículo en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
y esta libertad que es, ¿verdad? Porque a veces nosotros vivimos aprisionados en nosotros mismos o seguimos yendo a las reuniones sin encontrar nada, o aprendemos algo y luego lo olvidamos. Y lo que pasa es que no somos libres. ¿Y qué es lo que debe ser libre de nosotros? Esta vida que está en nosotros debe ser liberada. Si nosotros conocemos la verdad, esta vida va a ser liberada. Pero el problema es que nosotros no hemos entendido todavía cómo podemos conocer la verdad. Y este ejemplo me gustó mucho porque me ayudó mucho a entender cuál era la realidad del alma y del espíritu. Es que hemos repetido mucho, ¿verdad? Es que el espíritu es un órgano. El espíritu es un órgano que debemos ejercitar, pero en el ejemplo lo relacionaba con el estómago. Es que el estómago también es un órgano que debe ser ejercitado y que debe ser alimentado. Pero ¿cómo hacemos que la comida llegue a nuestro estómago? Y la única manera en que esta comida entre al estómago o la manera que lo debemos hacer es por medio de la boca. Si nosotros intentamos meterlo por la nariz, es algo incómodo, ¿verdad? Es algo feo que nadie le va a gustar. Pero si nosotros tomamos este alimento por la boca, podemos disfrutarlo, podemos saborear, podemos sentir este sabor delicioso y disfrutarlo. Entonces, de la misma manera es el espíritu y el alma. El espíritu es un órgano que necesita ser alimentado, que necesita ser ejercitado. Pero ¿cuál es la manera para que esto sea funcional? Es nuestra alma. Si nosotros venimos y conocemos al Señor, y es muy importante que conozcamos al Señor, a veces nos pregunta, venimos y ¿por qué no damos fruto? Porque no conocemos al Señor. Queremos venir y traerle a alguien, a un Dios que nosotros no conocemos. Entonces no es posible, o sea, es imposible que nosotros traigamos a las personas un Dios que no conocemos. Y por eso es que es importante que conozcamos al Señor. Y cuando nosotros entramos en la palabra, ¿con qué entramos en la palabra? Con nuestra mente. Y hemos estudiado mucho, es que la palabra, la letra mata, ¿va? Sí, pero ¿qué letra es la que mata? Aquella que no es tomada de una manera adecuada, aquella que no es guiada por el Espíritu. Si el alma es guiada por el Espíritu, esta puede disfrutar al Señor, esta puede conocer a un Dios que nos va a hacer libres, esta puede conocer a un Dios que es una realidad. Y me gusta mucho la palabra realidad, porque Dios ya dejó de ser una verdad, ya no es solo una verdad que podemos conocer, sino una realidad que podemos experimentar. Y esto es maravilloso porque no solamente podemos conocer al Señor, ¿verdad? Y ahí se acabó, sino que al conocerlo podemos experimentar a este Dios maravilloso. Entonces necesitamos darnos cuenta que nuestra alma es un punto fundamental para esta vida en el Señor, pero necesitamos tomar nuestra alma de una manera adecuada. Debemos dejar de pensar que nuestra alma es algo terrible y darnos cuenta en la manera que podemos hacer nuestra alma algo glorioso, algo que pueda ser capaz de disfrutar al Señor. Y por último, esta semana disfruté unas palabras, un párrafo que me llenó mucho y dice: los vencedores no tienen el nombre de vencedores, sino la realidad. Y eso es lo que les decía de esta realidad. Esto es maravilloso porque este Dios es una realidad. No es un nombre, no es una palabra, no es una verdad, es una realidad que la podemos experimentar día con día y que necesitamos experimentar. Amén, qué maravilloso es saber la palabra que el Señor nos da. Decía Ángel que los vencedores no tienen la palabra, sino la realidad. Amén, porque podemos ver que Débora tenía la realidad porque buscaba y era una mujer sumisa a Dios. Me gustó mucho esta palabra de Débora de la semana 7, porque nosotras como mujeres debemos de ser sumisas y como nosotros como podemos servirle al Señor, ¿verdad? Orando, clamándola y sobre todo obedeciéndole. Esta mujer era una mujer de sumisión, ¿verdad? Pero no fue solo una mujer de sumisión, sino que se llevó a cabo el propósito de Dios en ella, porque ella no solo
fue sumisa, sino que ella fue obediente, porque también tomó, dice, como cabeza a un hombre, pero primero estaba el Señor, ¿verdad? Que ella fue una mujer sumisa. Yo me admiré de esto, porque nosotros ya lo habíamos visto con las hermanas la vez pasada en una conferencia, pero cada vez que lo leemos o que lo estudiamos, pues encontramos más vida en esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor nos está hablando, claro, no solo a las hermanas, sino también a los hermanos, ¿verdad? El Señor es nuestra cabeza, ¿verdad? Y sobre todo, Él debe ser lo principal en todo. Me gustó bastante porque Dios tomó a esta mujer, ¿verdad? Pero esta mujer era una mujer sumisa, ¿verdad? No solo debemos ser sumisa a nuestro esposo, dice, sino que a todo lo que manda Dios, ¿verdad? Y podemos ver que el triunfo, ¿verdad? Porque Israel había dejado, ¿verdad? O sea, el Señor nos ha estado hablando mucho sobre que Israel hay mucho pecado, pues se dejaban, volvían al Señor y como que ya habían tomado a Dios como juguete, siento yo, ¿verdad? Porque se volvían al Señor y cuando se miraban que estaban mal, volvían otra vez al Señor, ¿verdad? Y por eso era su fracaso en sus vidas, ¿verdad? Pero podemos ver cómo Dios levanta a esta mujer, ¿verdad? Pero porque Dios la pone, ¿verdad? Como dice, como una jueza, dice, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dios la tomó a ella, ¿verdad? Qué maravilloso saber que nosotros podemos ser esas mujeres, ¿verdad? Pero tenemos que estar en nuestro espíritu, ¿verdad? No, como decía Ángel, ¿verdad? No en nuestra alma, sino en nuestro espíritu, ¿verdad? Y me gustó bastante, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él es nuestra cabeza, Él es nuestro marido, ¿verdad? De modo, dice la palabra, decía ahí, ¿verdad? Que nosotros debemos ser bendición para otros, ¿verdad? Y eso es lo que a veces no tenemos, ¿verdad? Esa bendición para otros, porque vienen a veces o hablando o preguntando, ¿verdad? Y lo único que hablamos es lo mismo, las cosas de materiales, ¿verdad? No la cosa, no cosas del Señor en el Espíritu. A mí me gustó bastante y me llenó bastante esta palabra porque me ayuda a mi vida material, espiritual, ¿verdad? Como mi vida en mi ser, como una persona normal, ¿verdad? Que necesito de Dios, necesito ser sumisa delante del Señor, ¿verdad? Sumisa sobre todo lo que Él ponga en mi vida, ¿verdad? Y sobre todo obediente, ¿verdad? Porque la obediencia es sobre todo, esta mujer fue obediente. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido desobedientes, no hemos tenido al Señor en nuestro corazón? Y por a veces nos va mal porque no ponemos, le decía yo a Mario, a veces nos va mal porque no ponemos primero a nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos de ponerlo dice, sobre todas las cosas, ¿verdad? El pueblo de Israel, eso fue su fracaso, ¿verdad? Al volverse a los ídolos que tenían los otros pueblos, ¿verdad? Y qué triste y lamentable, ¿verdad? Pero qué maravilloso es saber que aún habían entre el pueblo de Israel personas que amaban a Dios, ¿verdad? Personas que Él levantó y que pudieron serle fiel al Señor, ¿verdad? Y podemos tomar nosotros de todas estas lecciones para nuestra vida, ¿verdad? Para poder consagrar nuestra vida al Señor, ¿verdad? Y confiar que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, Él es todo en nuestra vida, ¿verdad? Y la siguiente lección pues es de Gedeón, un hombre también que obedeció, a pesar de que el padre pues había sido un hombre idólatra, pero fue un hombre que obedeció en todo, ¿verdad? De cómo podemos ver la mano de Dios en todo lo que él quiso hacer, ¿verdad? Como derribó todos los imágenes, ¿sabes? En nosotros, yo le comentaba a alguien, ¿verdad? Aún en nosotros, en nuestra vida, aún tenemos cosas que amamos, ¿verdad? Y esos son ídolos en nuestra vida que a veces no nos dejan avanzar en la vida de iglesia, ¿verdad? En la vida de Cristo, ¿verdad? Y deben de ser derribadas en nuestro ser, ¿verdad? Confiar en Él y que Él derribe todo lo que aún nos falta, ¿verdad? Y estar fieles a Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro esposo. Y qué maravilloso que los hombres, ¿verdad? Entonces digan, Él es mi marido, ¿verdad? Porque un hermano decía, ¿cómo voy a decir yo que Dios es mi marido? ¿Verdad? Sería vergonzoso. No me acuerdo qué lección fue, pero decía, hablaba el hermano, ¿verdad? Pero Él es nuestro marido, ¿verdad? Los hermanos son la iglesia, ¿verdad? Entonces el Señor dice que nosotros, ¿verdad? Nosotros y los hermanos, ¿verdad? Somos las esposas fieles que Él espera, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor por estos personajes que Dios puso en la Biblia, que Él puso, ¿verdad? Para que aún hoy en día nosotros podemos darnos cuenta cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Cuánto quiere el Señor de nosotros, ¿verdad?
y cuánto podemos avanzar si es que nosotros somos obedientes, somos sumisos a Él, ¿verdad? Y hablar del Señor, ¿verdad? Crecer. El hermano hablaba de que a veces no crecemos, ¿verdad? Somos siempre llevados de la mano, pero debemos de crecer, ¿verdad? El hermano yo, todos los hermanos casi he escuchado, ¿verdad? Pero a veces no se nos queda todo, ¿verdad? Pero lo maravilloso es que el Señor es el que está haciendo la obra en nosotros, ¿verdad? Que nos está haciendo crecer en Él y que el Señor nos ayude pues a tener el tiempo para Él, ¿verdad? A veces perdemos mucho tiempo en muchas, yo se me doy cuenta que pierdo mucho tiempo en muchas cosas, ¿verdad? Pero le digo, Señor, yo quiero tiempo para ti. Que en mis momentos de soledad, en mis momentos que tengo en soledad, ¿verdad? Pues pueda yo amarte más con fuerza. No solo en esos momentos, sino todo el día, ¿verdad? Toda la noche, todo, a toda hora, ¿verdad? Porque ese es nuestro tema, ¿verdad? De buscar al Señor en todo momento, ¿verdad? En todo lugar, que Él sea siempre lo primordial en nuestra vida. Y doy gracias al Señor por estas lecciones, ¿verdad? Por este hombre que a pesar después de todo lo que fue, pues ni modo, le falló al Señor, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? De seguir adelante y no fallarle al Señor, porque al tenerlo todo, pues podemos llegar a ser personas también orgullosas, ¿verdad? Y el Señor no quiere eso, ¿verdad? El Señor quiere que seamos victoriosos en Él, que seamos la iglesia que Él quiere para Él, ¿verdad? Estar preparados. Amén, Santo. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a detener aquí por cuestión de la conferencia. Solo quisiera comentarles que esta lección de la semana es muy importante, las dos, pues, ¿verdad? La anterior, la semana 7, con relación a la vida matrimonial específicamente, cómo es que justifica que Débora surja por la ausencia de varones, pero también ella surge dentro de una estructura de sujeción a su esposo. Entonces, no debemos olvidar de ese tipo de relación que Dios espera tener con nosotros. Y la segunda es, esta semana habla en Gedeón de la radiografía completa, del pensum completo, del currículum completo de un vencedor. Si tenemos la curiosidad, ¿cómo es un vencedor? Esta semana nos habla acerca de eso, con lujo de detalles. Así que no menosprecien esta semana, o más bien, pues valorémoslas y volvamos a tocarlas o volvamos a estudiarlas en los tiempos que tengamos, porque son temas que son importantes en nuestra vida, como dice en uno de los párrafos, para poder tener éxito. El éxito de Gedeón en los 4 factores en los cuales él venció, él pudo hacerlo, y cómo Dios da victoria contra todo pronóstico, porque con pocos hombres tuvieron una gran victoria. Así que es una semana maravillosa, unas semanas maravillosas las que hemos tenido. No las perdamos de vista, atesoremos todo esto en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder pues conocer esto a profundidad y poder permitirle al Señor que Él llene todo espacio en nosotros para poder tener tal realidad. Así que, hermanos y hermanas, nos desconectamos de la reunión, ya está abierta la sala, van a haber muchas personas en la conferencia, así que están invitados. Por favor, conéctense, recibamos de Dios este suministro. Así que nos estamos viendo durante la semana.